Welcome to Skyrim. Systems working. Bienvenidos. En un esfuerzo en conjunto de varias personas alrededor de Latinoamérica, hemos creado este iceberg con el fin de abordar ciertos aspectos interesantes de esta serie animada. La idea es comenzar desde los elementos más anecdóticos y luego ir profundizando hasta abordar aspectos como referencias, influencias, inspiraciones, comunidades y por supuesto algunas teorías que nos deja esta serie. Hay que dejar en claro que este video contendrá spoilers de la trama, por lo que quedas advertido. Aunque si has llegado hasta aquí y piensas quedarte, es porque conoces esta serie y tienes interés en saber lo que abordaremos. Si es así, solo queda decirte que te pongas cómodo, porque ahora inicia el iceberg de Serial Experiments Lain. Y antes de comenzar, solo me queda decirte que soy Renzo Arias de la Fuente y que es tiempo de que nos pongamos serios. The Nightmare of Fabrication. The Nightmare of Fabrication es un manga a color ilustrado por Yoshitoshi Abe y que está basado en el argumento de Serial Experiments Lain, siendo publicado en el mes de marzo en 1998. Cabe mencionar que esta historia no tiene relación con el argumento presentado en el anime o en el videojuego de Serial Experiments Lain, aunque se utilizan personajes que existen en ambas tramas. Su argumento nos muestra a Lain inmersa en su habitación, sola y bajo el acecho de pensamientos negativos que la tienen sumida en un gran desapego hacia la sociedad, y por esta razón decide construir entidades que le hagan compañía, quedando inmersa en una gran distorsión de ideas que nos llevan a reflexionar sobre su soledad y estado emocional. La voz que anuncia cada capítulo es el efecto de voz Whisper incluida en el sistema operativo Mac. Cada presentación con el nombre del capítulo en Serial Experiments Lain utiliza una voz muy peculiar para realizar la lectura de cada capítulo, la cual posee un tono bastante digital, con el fin de contribuir a la atmósfera de la serie. Pero se piensa que esta voz proviene de una fuente muy particular, que es un programa de efectos de voz conocido como Speech, que se encuentra en los sistemas operativos de las computadoras Mac. En estos se puede introducir un texto, el cual puede ser reproducido por dicho programa y pueden usarse diferentes voces, cada una con un efecto diferente y peculiar. En este caso, usando el efecto de nombre Whisper para nombrar cada episodio. Podemos ver el uso de estas voces en otros proyectos audiovisuales, como en la banda sonora de Shin Megami Tensei 3, donde se usa el efecto de nombre Albert para la letra de las canciones. O el efecto Fred en la canción Filter Happier de la banda Radiohead en el disco OK Computer. Regular exercise at the gym, 3 days a week. Siberia de Douglas Rushkoff. Muchos de los conceptos e inspiración de la serie provienen de este libro de 1994 del autor Douglas Rushkoff. El antro Siberia en la serie toma el nombre y la teoría de una mente colectiva conectada a través de la resonancia Schumann provienen de la trama de esta obra teórica del cyberpunk y la cibercultura. Acusaciones de plagio en Evangelion. Temas de existencialismo, transhumanismo y teología incorporados con anterioridad en Evangelion son tratados en Serial Experiments Lain,
aunque muy a su manera. Por eso llegó a haber comentarios donde se decía que el guionista Chiaki Konaka tomó más de alguna referencia de Evangelion al crear el guión de Serial Experiments Lain. Sin embargo, Konaka desmintió esta información alegando que cuando escribió Serial Experiments Lain aún no veía Evangelion. Por lo tanto, sus inspiraciones debieron emanar de otras fuentes dentro de la época, quizás no dentro del anime en sí, sino de la naciente cultura de la internet y la conectividad que comenzaba a gestarse en dichos años. Referencias a Serial Experiments Lain en Code Lyoko. Los creadores Thomas Romain y Tania Palumbo de la serie francesa de aventuras y ciencia ficción con toques cyberpunk Code Lyoko han expresado su fanatismo por el anime, especialmente por Evangelion y Serial Experiments Lain. En su serie se puede notar una clara influencia de Serial Experiments Lain, como por ejemplo la estación de trabajo de Yasuo, el padre de Lain, con la estación de Jeremy. Además, existen similitudes entre el origen y habilidades de Lain y Aelita, los Men in Black u Hombres de Negro en ambas series, y similitudes entre el logo de Copeland US y Xanadu, entre muchos otros guiños. Finalmente, algunos fans de Serial Experiments Lain y Code Lyoko han mencionado que tanto Thomas y Tania solían pasarse por antiguos foros de internet de Serial Experiments Lain a principios del año 2000, evidenciando las referencias de Serial Experiments Lain en Code Lyoko. Lain puede oír a los usuarios de la Wired a través del tendido eléctrico. Uno de los simbolismos más relevantes presentados dentro de la serie son el sonido o ruido que emiten los transformadores del tendido eléctrico. Estos buscan simbolizar la presencia de la Wired en el exterior y en lugares donde se desplaza Lain y el resto de la gente. En este último caso, se piensa que Lain puede oír a las personas interactuando dentro de la Wired a través del tendido eléctrico. Esto se evidencia en el capítulo 1 cuando Lain va dentro del metrotren, en donde, perturbada por el ruido incesante de las personas, ella pide enérgicamente que guarden silencio, mirándole a la gente con extrañeza, debido a que en los trenes japoneses las personas no suelen hacer ruido al desplazarse dentro de ellos, para no importunar a los otros pasajeros. Esto nos hace pensar que Lain no estaba oyendo a las personas del tren, sino que escuchaba a las personas dentro de la Wired, a través de los transformadores y el cableado, dando a entender que las habilidades de nuestra protagonista están presentes incluso antes de que ella comience a ser consciente de ellas. Las personalidades de Lain se llaman igual, solo que sus nombres se escriben diferente. Lain, durante la trama, experimenta un trastorno de personalidad múltiple, teniendo 3 personalidades que se manifiestan en diversos momentos, teniendo a la Lain normal, que va a la escuela y que interactúa con la sociedad y su familia, una Lain salvaje que se manifiesta en la Wired y en el Club Siberia, teniendo una personalidad más agresiva y empoderada, y finalmente una Lain sombría, que representa sus bajos instintos y que posee una personalidad muy disruptiva, con una fuerte tendencia a lastimar a otras personas. Kaori Shimizu, quien fue la seiyuu de Lain, declara que tuvo que hacer diferentes tonos de voz para representar las personalidades de Lain, y los autores de la serie han declarado que, para hacer una mayor diferencia en dichas personalidades, los espectros de Lain se nombran a sí mismas usando diferentes silabarios o sistemas de escritura para diferenciarse entre sí. Aparato psíquico de Freud en Lain. En base al enunciado anterior, una de las teorías más aceptadas respecto del trastorno de personalidad múltiple visto en nuestra protagonista es que se asevera que las personalidades de Lain están basadas en el aparato psíquico de Sigmund Freud. Esta teoría del psicoanálisis plantea que el ser humano está regido por 3 grandes rasgos y su interacción consciente e inconsciente constituyen la personalidad, conocidas como el yo, el super yo y el ello. En el caso de nuestro protagonista comenzaremos con el super yo, siendo la parte de su conducta que está regida por las normas, la religión y la educación que recibe tanto de su escuela como de sus padres, representada por la personalidad de Lain introvertida u normal que tiene en el mundo real. El ello es la parte de su conducta donde se manifiestan sus deseos más primordiales, los cuales se encuentran latentes dentro de sí misma o de su naturaleza inconsciente, siendo representada por la Lain malvada. Finalmente, el yo viene siendo la parte mediadora de las otras dos,
y es representada por la Lane de la White-Red. Cabe mencionar que han surgido otros análisis e interpretaciones de las personalidades de Lane, pero este último se considera el más aceptado. Blue Dress Lane en el capítulo final. Muchos han hablado ya de las 3 manifestaciones o personalidades de Lane que aparecen a lo largo de la serie. Sin embargo, una cuarta Lane aparece en el capítulo final que no concuerda con ninguna de las otras 3. En ese punto de la historia, las 3 personalidades han formado una sola Lane unificada, y la Lane del vestido azul parece ser su ego, de ahí el nombre del capítulo, quien la incita a seguir viviendo como el dios omnipotente y omnipresente de la White-Red y el mundo real. Pero al final Lane decide no influir en ninguno de los dos mundos, borrándose a sí misma de los recuerdos de toda la sociedad, convirtiéndose así en un simple ente espectador de este mundo. Se dice entonces que Lane, al destruir su ego, representada por la Lane del vestido azul, hizo un ego death o muerte mística, que en religiones como el hinduismo y el budismo y personalidades como Jung, Timothy Leary y Alejandro Jodorowsky la han expresado como un estado trascendental de la conciencia, una transformación fundamental de la psique y como una muerte simbólica en la que el viejo ego debe morir para renacer espiritualmente. Yasuyuki Ueda quería que Lane generara una guerra cultural entre Occidente y Oriente. Durante la promoción de Serial Experiments Lane, en la que se creó el concepto en 1998, Yasuyuki Ueda hizo una declaración controvertida, diciendo que Lane era una especie de guerra cultural contra la cultura estadounidense y el sentido de los valores que Japón adopta después de la Segunda Guerra Mundial. Además, explicó que creó a Lane con un conjunto de valores que consideraba claramente japoneses, esperando que los estadounidenses no entendieran la serie como si lo haría la gente del país del sol naciente. Esto llevaría a una guerra de ideas sobre el significado del anime, con la esperanza de culminar en una nueva comunicación entre las dos culturas. Más tarde, cuando descubrió que la audiencia estadounidense tenía las mismas opiniones sobre la serie que los japoneses, se sentiría decepcionado por no cumplir con su cometido. Chiaki Konaka escribió Infinity War. Como se mencionó al principio de este video, la canción Infinity World es la última del disco Siberia Mix Volumen 1, compuesta por el DJ JJ Chikada Wasei. La letra de esta canción fue escrita probablemente por el guionista Chiaki Konaka, quien quiso expresar cómo Lane percibía la realidad, expandiendo la psiquis de dicho personaje en elementos que estuvieran externos a la serie, tal como en este caso fue la canción. La relación de Alice y su profesor. Durante la serie, Alice, amiga de Lane, a quien podríamos considerar como la persona más cercana o al menos la más amistosa con nuestra protagonista, tienen un episodio de tensión debido a que Lane revela en la White-Red que ella tiene pensamientos lascivos con su profesor, cosa que la deja expuesta a rumores y al escarnio de sus pares. Por lo que respecta a la trama, no se deja claro que Alice tenga una relación con su profesor, y se piensa que sus pensamientos corresponden a solamente fantasías de un adolescente. Sin embargo, en la última escena del capítulo 13, Lane tiene un encuentro con Alice, que ya está en edad adulta, donde platican, aunque esta última no fue capaz de reconocerla del todo. En dicho momento, Alice se encuentra acompañada, al parecer, de una pareja de sexo masculino con la que sostiene una relación, y al ver que dicho personaje aparenta una mayor edad que Alice, se piensa que puede ser el profesor con quien tenía dichas fantasías de adolescente. Los pizarrones siempre tenían códigos de programación. En las clases de Lane, el lenguaje de programación que se observa regularmente era el de tipo C, ya que en algunas capturas de pantalla se muestra el lenguaje Common Lisp. Lisp es una familia de diferentes lenguajes de programación, el cual pueden verse en los pizarrones de la clase cuando Lane se encontraba ahí. Esto nos da a entender cómo Lane se encontraba cada vez más inmersa en la White-Red, viendo códigos en sitios donde difícilmente podrían existir, o cómo ella estaba perdiendo la percepción de la realidad, mezclándola con los espacios digitales en los que estaba cada vez más inmersa.
Chisa Yomoda sufría de bullying. Chisa Yomoda fue una estudiante de secundaria que al inicio de la serie acaba rotundamente con su vida, arrojándose desde un edificio falleciendo de manera irremediable producto de la caída. Su objetivo era morir y trascender a otra vida en la White Red, dejando su cuerpo atrás. Por lo que se dice de las personas que le conocían antes de su muerte, Chisa tenía un carácter distante y un perfil bajo. Este tipo de personalidad hoy en día suele estar muy expuesta al hostigamiento y al acoso escolar de parte de los pares o en este caso los compañeros de clase. Dentro de la trama no hay pruebas concretas de que haya sufrido bullying o acoso escolar, pero las personas que se ven afectadas por esto mantienen una conducta muy desconectada de la realidad, un fuerte desapego hacia ellos mismos y hacia la sociedad. Por lo tanto, Chisa estuvo muy conectada a la White Red, buscando personas que le comprendiesen mejor, topándose probablemente con Masami Eiri, quien le convenció de suicidarse para trascender y traspasar su conciencia a la White Red, donde sería más libre y podría trascender a una mejor vida. Las personas que sufren de hostigamiento son propensas debido a su baja autoestima a ser persuadidas por otras personas que los puedan llevar a este tipo de decisiones tan radicales. Magdalenas y té. Yasuo Iwakura, el padre biológico de Lane, se le aparece en el último episodio, el capítulo 13, en una especie de limbo de la White Red, después de que Lane se borró todas las memorias de sí misma, tanto en la White Red como en el mundo real. Su padre le comenta a Lane que la próxima vez que se vean traerá magdalenas con té. Esta es una referencia a En busca del tiempo perdido por el camino de Swan, novela de Marcel Proust, publicada en 1920, donde el protagonista evoca los recuerdos de su niñez al comer magdalenas con té al principio de la obra.